Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso ya en Redes al Aire. Tenemos ya en línea a una de las activistas más movidas en todo nuestro país. La vemos muy activa en muchos temas: educación, participación ciudadana. Maite Azuela, un placer tenerte en este programa, en este lunes. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto. Maite, vamos a hablar ahora de tu tema esencial, de lo que has hecho por mucho tiempo, que es la participación ciudadana. ¿Nos puedes comentar algo a este respecto sobre la necesidad de activarnos, Maite? Sí, con mucho gusto. Mira, lo que creo es que se ha reactivado el ánimo, sobre todo, de poder participar, no necesariamente a través de un partido político o de un sindicato o de una organización que ya está pues lo suficientemente estructurada e incluso registrada ante el gobierno, a lo que se le llama organizaciones de la sociedad civil, sino ver de qué manera, por causas que incluso son coyunturales, los ciudadanos podemos organizarnos y reaccionar ante cierta problemática, ya sea local o sea nacional y a veces incluso internacional. Entonces, creo que ha sido muy interesante ver en los últimos años en el mundo y en México cómo se ha podido percibir la posibilidad de arrancar procesos en los que el ciudadano se siente capaz de hacer algo no solo en lo individual, sino junto con su sociedad. Entonces, la verdad es que me ha tocado ser testigo y sobre todo estar un poco innovando en este país, pensando en que en tanto no hay reformas políticas que nos permitan al ciudadano de a pie poder incidir de algún modo en la pues ahora sí que en la estructura más elemental de toma de decisiones en la sociedad, pues lo que hay que hacer es buscar esos espacios por de fuera, aventar piedritas y ver de qué modo nos hacemos nosotros responsables, nos tomamos en serio la idea de que somos nosotros los que tenemos incentivos para cambiar de poco en poco las cosas. Nos sacudimos primero la impotencia y nos quitamos esa incertidumbre, porque en la medida en que nosotros no nos sintamos corresponsables de lo que sucede, pues hacemos crecer esta incertidumbre de cuál puede ser nuestro presente y cuál puede ser nuestro futuro. Maite, vemos que hubo una reforma en el Senado sobre derechos humanos y haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado con Diana Fassi y Erika Ruiz, y después Erika Ruiz nos habla de un nuevo sistema mundial que se ve venir después de lo ocurrido en Japón, y poco a poco, aunque no queramos, nos vamos involucrando en todo esto, y el país está en un punto en donde ya estamos inmersos en una problemática en donde ya somos parte, aunque no queramos. Pues ahora hay que aprovechar que ya somos parte del problema para mejorarlo, ¿no? ¿No crees así que ya estamos, ya es inminente y súper necesaria nuestra participación? Mira, y justo lo veo previo a la crisis en Japón. Creo que la sociedad civil está acostumbrada a reaccionar ante desastres naturales y a pensar que es justo ese momento el que supera las expectativas de problemática en donde nos tenemos nosotros que involucrar. Y creo que previo a eso tenemos los ejemplos de Tunisia o de Egipto, por ejemplo, en donde no necesariamente fue un desastre natural el que nos lleva al estado de conciencia colectivo que se requiere, sino es el abuso de las autoridades, la estructura de los sistemas políticos en donde la exclusión es la característica fundamental. Y creo que pensando justo en nuestro país, una manera de verlo, de visualizarlo es
perdiendo tolerancia a las prácticas constantes de corrupción, no esperando a que sea un desastre natural el que nos empuje a reaccionar y a reorganizarnos socialmente. Creo que tenemos muchas cosas que palomear. Una de las que me vienen a la mente son justamente esta reforma pues ya constitucional en términos de derechos humanos, que está ampliando la idea de cómo se debe de incluir a aquellos que habían estado marginados y sobre todo de cómo se debe de proteger al individuo y a su comunidad. Y creo que es fundamental también pensar, por ejemplo, el año pasado en esta otra reforma constitucional mucho más pequeña, pero que es representativa en términos de acciones colectivas, porque son las acciones colectivas las que nos van a permitir como sociedad decir, a ver, aquí se está haciendo un abuso a una comunidad amplia, se le están afectando sus derechos y esta comunidad exige que haya una retribución al respecto. Y si se retribuye a uno, se tiene que retribuir al resto de los afectados. Ya no va a ser un sistema en el que la justicia se busque en lo individual, sino que la justicia se busque en lo colectivo. Y eso nos está haciendo pues gran falta, visualizarnos como más de uno o más de dos, empezar a pensar en 3, en 4 y los que están cerca. Maite, el sistema educativo que tenemos basado en una competencia absurda nos hace más individualistas, ¿no? Y tú estás muy metida en la cuestión del movimiento Muévete por la Educación. ¿Está contemplado este cambio de dar un viraje en donde la educación no cree individuos, sino seres conscientes, solidarios, colectivos? Mira, separaría los temas. Creo que un tema es el del sistema de partidos y otro tema es pues la necesidad de hacer una modificación a las raíces que han dado forma a nuestro extraño sistema educativo en México. Me voy a concentrar primero en lo que se refiere al sistema de partidos y creo que esta ha sido como una de las causas que nos ha unido a diferentes organizaciones y a diferentes individuos que ahora justamente en las redes sociales hemos podido intercambiar pues puntos de vista y sobre todo ver cómo encauzamos nuestras acciones hacia un mismo punto. Y el problema del sistema de partidos creo que tiene que ver básicamente no en que sea competitivo y te lleve a la individualidad, no. El problema del sistema de partidos en México es que está acomodado de tal manera que parece inamovible, es decir, que no nos permite imaginar otras maneras de participar y que excluye la idea de poder tener, por ejemplo, candidaturas ciudadanas que no pasen por en medio de las estructuras partidistas en donde las decisiones las toman siempre las cúpulas. Es muy frustrante para los ciudadanos, bueno, sí. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí, claro. Es muy frustrante para los ciudadanos ver que la alternancia no necesariamente resolvió estas expectativas de cambio que teníamos. Votábamos por un partido y cuando pensamos que votaríamos por otro o por otro grupo de individuos, pues la verdad es que nos ilusionamos con la idea de que se iban a hacer cambios drásticos en la toma de decisiones que no han resultado en ello, ¿no? La corrupción sigue siendo cosa de todos los días, el nepotismo y sobre todo la manera de abrirse espacios solamente entre ciertos grupos políticos que son cómplices unos de otros. Entonces, creo que es fundamental que sigamos pensando aunque nos suene lejos de nuestra cotidianeidad, en la posibilidad de hacer un cambio profundo en el sistema de partidos, de manera que se amplíe. La verdad es que es difícil explicar esto porque pareciera que la solución en un sistema de partidos que es excluyente fuera eliminar la posibilidad de tener nuevos partidos políticos o eliminar la posibilidad de que los individuos puedan candidatearse sin necesidad de participar o de formar parte de un partido. Pero creo que la clave está justamente en ver cómo hacemos que las reglas del juego funcionen, de modo que el monopolio de los 3 partidos fuertes, que en este momento pues son los que dominan no solo el sistema de partidos, sino el proceso electoral, y ya que son quienes han sido seleccionados por la ciudadanía o no siempre es así, quienes toman decisiones por nosotros. Entonces, creo que tenemos que imaginarnos justo un sistema de partidos en el que sea menos costoso formar un partido político y haya más garantías de competencia. Lo que nos está haciendo falta en ese sistema de partidos es que haya una competitividad mucho más rígida, en la que no tenga tantas ventajas, sobre todo, por ejemplo, en términos de presupuesto. Los partidos políticos en México reciben un presupuesto inaudito que no necesariamente se ve reflejado en el trabajo que desempeñan. ¿Cómo hacemos para tener más opciones de partidos políticos
en la que no sintamos que los pequeños partidos lo único que hacen es sumarse a los grandes, sobre todo en elecciones que son importantes, le suman un porcentaje de votos del 3 o 4%, pero no significan una diferencia en la toma de decisiones, es decir, nada más aprovechan este espacio electoral para lanzarse. Entonces, un llamado sería, echémosle un ojo a nuestro sistema de partidos, tanto en lo federal como en lo local, y veamos cómo rompemos este monopolio. Y me voy a pasar ahora al tema de educación. Sí, me refería yo con la pregunta a que el sistema educativo genera competencia entre los niños o pretende generar competencia entre los niños y mi pregunta es si esto no crea ciudadanos a futuro individualizados y no que tengan un pensamiento solidario colectivo. Mira, la verdad es que yo creo que estamos hoy en día en una situación en la que no necesariamente el sistema de partidos ha permeado la cultura de los niños. No, lo han intentado, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, No, pero me refiero al sistema educativo, no de partidos. Ah, el sistema educativo, me dicen. Sí, exacto. Estoy combinando, que si el sistema educativo hace a los niños más competitivos, sí, o sea, individualizados. Sí, se pretende ponerlos a competir y esto como que ha resultado contraproducente porque se han hecho mentes individualistas en vez de tener niños pensando en colectivo, en grupo, ¿no? Grupo. Mira, yo la verdad es que no adjudicaría esta idea del individualismo, de la competitividad al sistema educativo. Incluso creo que no llega a ser tan sofisticado todavía en México. Creo que la cultura competitiva individualista se da mucho más en los medios de comunicación, en este sistema de consumo en donde eres más lo que compras o lo que adquieres que lo que haces o lo que trabajas. Y creo que los niños ven replicado en sus propias familias estos términos aspiracionales en donde la competencia tiene que ver con cuántos bienes materiales llegas a acumular. Creo que el sistema educativo no es tan sofisticado porque estamos todavía pues en pañales, en tanto justamente su estructura está afectada por estos intereses políticos. Me voy a ir más a la estructura que al niño de la escuela que compite con el otro. Quizá en la escuela privada, quizá en aquellos espacios en donde los niños tienen acceso a recibir una educación que no es la que da el Estado, sino es la que pagan sus propios padres, pueda ser que se esté enfocando el niño al individualismo. La verdad es que creo que el problema del sistema educativo tiene más que ver con que no da resultados de aprendizaje, más que con los valores que se promueven. Yo diría, tendríamos que empezar por lo fundamental y requerimos un sistema de educación pública que garantice que por lo menos pasamos las pruebas internacionales y no que las reprobamos todas y que no pasamos del lugar 40 y tantos, por ejemplo, de la OCDE 48. Entonces, aquí sí ya me voy a meter en los asuntos de a qué se invita a la ciudadanía cuando lo que se quiere es modificar pues las relaciones estructurales del sistema educativo, y es las autoridades en México tendrán que estarse haciendo cargo de cuáles son los contenidos de los programas educativos, sobre todo de educación básica que le corresponden. Y además tendría que estarse haciendo cargo de estos valores a los que te refieres, de cuáles son los valores que se replican y que se van retransmitiendo de maestro a alumno y de alumno a alumno, de alumno a maestro. Pero yéndonos a lo fundamental, vamos a ver por qué no funciona el sistema educativo, y es porque está bajo el control de una cúpula sindical que no quiere que se mueva, que hace uso de esta estructura de educación, sobre todo que hace uso de los maestros y que no respeta su individualidad para asociarse, y que los utiliza como voto duro electoral y son con la estructura con la que negocia con unos políticos y con otros. Y esto se puede romper. Entonces estuvimos ya averiguando entre varias organizaciones y activistas ciudadanos para ver de qué modo se hace. Creo que ya has tenido oportunidad incluso de platicar con Alberto Cerdán. Así es. Que también forma parte de la Coalición Ciudadana por la Educación. Y lo que vemos es que es el sindicato, la cúpula sindical, la que está un poco obstaculizando la posibilidad de que haya cambios tanto para los profesores, ¿no? Cuyos derechos laborales tendrían que ser respetados y no están siendo respetados, como para los alumnos, que son finalmente, pues, su trayectoria va a ser el resultado de este desempeño de los profesores. En tanto uno esté limitado, pues el otro también queda muy coartado.
Y la invitación es a decirles, pues fíjense que hay un decreto presidencial firmado en los 40 en el que se otorga a esta cúpula sindical un poder ilimitado porque forman parte el 50% de las comisiones mixtas que toman las decisiones sobre el sistema educativo y excluyen a los padres de familia y obligan a los maestros a formar parte de ese sindicato sin que voluntariamente el maestro haya tomado una decisión. Entonces, la invitación es cómo hacemos para modificar este convenio, cómo hacemos para generar nuevas reglas del juego en donde los profesores tengan una carrera en donde no nada más sean muy bien capacitados, sino sean evaluados de forma justa y sus resultados les den pues incentivo para crecer en su carrera, pero además incentivos económicos para recibir mayores recursos y tener una carrera digna equivalente a la de otros, a la de los maestros en otros países. Entonces la clave aquí es el maestro, y sí creo que es importante ver, bueno, cuáles son los valores que se están transmitiendo. Son valores que nos llevan a la individualidad y no al trabajo colectivo. Pues sí, puede ser. Lo que pasa es que están muy bien organizados en cuanto a intereses de grupo, aquellos que ahorita tienen el poder del sistema educativo, y tendríamos que aprender de ellos esa parte, cómo están organizados, cómo están articulados nacionalmente, cómo le hacen para compartir información unos con otros. Entonces, creo que nosotros podemos hacerlo desde otro territorio o desde otro espacio de participación, pero no nos animamos. Y pues se podría pensar en hacer un modelo alternativo que funcione para que dé resultado en vez de tratar de penetrar en esa barrera de hierro que es el CENTE. Mira, en lo que estamos trabajando y estaremos trabajando pues los próximos meses, sobre todo previendo que pudiéramos tener una propuesta para el próximo periodo escolar, sería imaginarnos si este convenio de los 40 ya no funciona, qué tipo de reglamento tenemos que generar, qué tipo de convenio tiene que haber, en el que sean las autoridades, que finalmente son los responsables a los que nosotros elegimos como ciudadanía, quienes tomen en sus manos el presente y el futuro del sistema educativo, es decir, que no lo sigan delegando a la cúpula sindical en términos de su conveniencia política, sino que asuman que lo que la ciudadanía quiere es que tomen cartas sobre el asunto de la carrera magisterial de todos los profesores, y sobre todo que se hagan responsables de los malos resultados que el sistema educativo está arrojando para el país, porque eso no solo significa que ya han condenado a muchas de las generaciones que ahorita pues no encuentran trabajo, que ahorita no tienen opciones porque no pueden competir con la oferta de otras personas que están mucho mejor preparadas y que se van cerrando estas posibilidades, sino que además tienen condenadas a las próximas generaciones a no ser ni buenos profesionistas, ni tener posibilidades de producirse una carrera en la que su desarrollo sea no solo económico, sino represente pues poder ser productivo en términos sociales. Entonces, pues sí, básicamente el llamado sería a poder generar un nuevo convenio, trabajarlo con especialistas en la educación y a la par ir preparando un poco, ir informando, y para eso estos espacios son importantes, ir informando a los ciudadanos de qué depende, qué hilo es el que hay que estar jalando entre todos y entre muchos además, y necesitamos ser muchos porque ellos son muchos. Incluso creo que muchos de ellos estarían dispuestos, muchos de los que pertenecen al sindicato, muchos de los de la cúpula del sindicato, probablemente estén dispuestos a formar parte de este grupo de ciudadanos que jalen esa cuerda y que hagan un cambio drástico e importante en esta estructura de toma de fuerzas del sistema educativo. Sí, bien, Maite, para concluir, nomás un comentario con una pregunta. Ellos están pues muy fuertes, ellos están muy, pues sienten que pueden hacer muchas cosas porque, decías tú, son muchos, pero también somos muchos los mexicanos que queremos que la educación cambie, que sea mejor, pero estamos dispersos. Sería buen momento para empezar a unirnos y que ellos también nos vean como... ya, si nomás lo pueden entender así, pues que también nos vean como votantes en contra de que les vamos a votar, no vamos a votar a favor si ellos siguen empecinados en tener el mismo sistema, ¿no?
Sí, y creo que es importante además que demostremos que somos muchos, pero no solo cuando vamos a votar, porque sucede lo mismo que cuando hay desastres naturales. Ahí es cuando sentimos que somos ciudadanos y estamos cumpliendo. Además somos el 40% normalmente el que ve en el voto algún tipo de incidencia sobre las decisiones públicas, sino que imaginemos que podemos incidir sobre ahora sí que el proceso de articulación entre las autoridades y entre quienes no necesariamente son autoridades, pero toman decisiones por nosotros, sobre todo informándonos. Creo que es fundamental pensar en la información, en el pasarnos la voz de qué es lo que está pasando, cuáles son las decisiones que nos están afectando, cuáles son los resultados que está generando este sistema educativo, de quién dependen esos resultados, y pensar que todos somos capaces de transmitir esa información e incluso de traducirla a palabras en las que todos nos entendamos, tener un mismo lenguaje. Creo que las redes sociales son fundamentales porque no requieren que tengamos dinero y sobre todo generan nuevos contactos de personas que no necesariamente se conocen, y creo que es fundamental y es por ahí por donde debemos empezar. Tenemos que asumir que la educación es nuestra, que es un bien público y que como bien público lo tenemos que defender y lo tenemos que hacer incluyente, pero sobre todo lo tenemos que hacer eficiente. Y tenemos que no tener miedo a la manera en la que ya cotidianamente se comportan las autoridades o quienes toman decisiones. Tenemos que creérnosla, que somos muchos, que estamos dispuestos y que somos capaces de organizarnos. Y la verdad es que creo que estamos empezando y sí tengo confianza y tengo esperanza en que va a haber alguna manera de articularnos de modo que demostremos que somos demasiados y que además tenemos mucha claridad con el tipo de sistema educativo que queremos que funcione en México y con los cambios normativos y estructurales que hay que hacer para conseguirlo. Pues Maite, comunicación.com pretende ser el vínculo entre todas las personas que tengan esas cosas que decir. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, y la cuestión de la información es básica porque de pronto la gente piensa que la educación pública es que nos están haciendo un favor, cuando en realidad la estamos pagando, y pagando muy cara para que nos la vendan, para que tenga un resultado tan pobre. Eso es básico. Qué bueno que tocas ese punto, porque hay sobre todo dos perspectivas. Una, que como es gratuita, uno no puede pedir que lo que se te regale tenga ciertas características, ¿no? Es decir, pues si me la están regalando, no puedo ser limosnero con garrote. Y ojo, nadie nos está regalando la educación. Todos los pagamos. Cuando consumimos un producto pagamos un impuesto, y ese impuesto se va a los dineros nacionales que se distribuyen, y gran parte de esos dineros, eso hay que tenerlo claro, se va a educación. Somos uno de los países que sí tiene una buena inversión de dinero en educación, pero eso no significa que esté bien utilizada. Entonces no es un problema de que haga falta más dinero, que es mucho lo que la cúpula del sindicato maneja, es que no tenemos suficientes recursos. No, señores, sí los tienen. El problema es cómo los utilizan, cómo los distribuyen a discreción. Entonces, dinero el país tiene suficiente, y es un dinero que cada uno de nosotros aportamos. Todos los que nos están escuchando ponen un granito de arena para la educación pública. Entonces tenemos que exigir que esa educación pública cumpla con las características que nosotros queremos. Pues muy bien, Maite, sabemos que vas corriendo a una reunión. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y bueno, este es el medio de comunicación con el que puedes contar todo el día, a cualquier hora. Estamos puestos para llevar la voz de la gente que se está moviendo en México, y un gran placer. Te mando a saludar Frank Estrada, que está en controles. No, pues igualmente yo los mando a saludar. Me pongo a sus órdenes por lo pronto en mi Twitter, que es @maiteazuela. Formo parte además de DHP México, y la verdad es que hay muchos temas de los cuales podemos platicar. Estamos muy metidos en asuntos de corrupción, en asuntos de, como ya lo platicamos el día de hoy, de educación, y sobre todo en asuntos que tengan que ver con cómo la ciudadanía sí tiene posibilidad de hacer la diferencia. Nada más tenemos que estar dispuestos a organizarnos y a darle seguimiento. No es nada más dar un golpe de presencia, sino estar dispuestos a estar trabajando todos los días para revisar que ese golpe de presencia vaya generando resultados. Pues muy bien, ¿te parece bien si la próxima semana nos podrías conceder unos minutitos para hablar de DHP? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, pues muy bien. Entonces, estamos en contacto, Maite. Muchas gracias.
Hasta luego. Bye. Pues bien, es así como hemos estado conversando con Maite Azuela, quien es una gran activista mexicana joven, con unas ideas muy claras de lo que nos está faltando a los mexicanos como sistema, en los sistemas de gobierno, como ciudadanos, para activarnos. Pues hemos tenido un programa bastante bueno, con puras mujeres el lunes. Empezamos muy bien esta semana, estamos muy contentos de que 4 mujeres nos hayan concedido estar hablando con ellas. Nos falta una, Ana Schwartz, quien está en Monterrey, y vamos a hablar con ella sobre equidad de género. Hace rato nos mandó un tweet diciendo que está lista. Quiero comentar al aire este tweet de Sandra, nuestra amiga Sandra, que nos dice: el sistema de educación por competencias no tiene nada que ver con el competir, se refiere más a ser competente. Sí, no, estamos conscientes de ello, Sandra. A lo que yo me refería era a que siempre la educación va encaminada a crear individuos compitiendo contra otros, en lugar de pensar en colectivo. Eso es a lo que yo me refería, nada más. Muchas gracias por mandarnos tus tweets. Y bien, vamos a un corte y en un momento más regresamos con Ana Schwartz. Vamos vía telefónica hasta la Sultana del Norte. En un momento más regresamos. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Comunicación.com, televisión en internet. En comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas.